El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, primer canal por internet que hubo acá en el norte de la República. Ya tenemos varios años, cosa que nos dio mucho gusto. Lo hicimos porque pues en los gobiernos de Moreira nos bloqueaban permanentemente cualquier tipo de noticias, tanto a la derecha, en este caso el PAN, como a la izquierda, en este caso Morena y otros partidos. De ahí que pues ha tenido sus resultados, se ha generado más conciencia, no lo que esperábamos, como que vemos a los jóvenes muy pasivos. Ayer estuve en una conferencia del ingeniero Guadiana sobre los desaparecidos en Allende y en Piedras Negras, Coahuila, que fueron masacrados, muertos, destazados, porque los quemados ahí en toneles de diésel, según la información que nos dan desde San Antonio, Texas, algunos testigos que fueron capturados por la DEA en Estados Unidos y que empezaron a comentar lo que había pasado en la prisión de Piedras Negras, pues que es un recinto gubernamental. De ahí que se decidió meter una denuncia ante la Corte Internacional de la Haya y ahora está investigando estos crímenes de lesa humanidad porque hubo muchos niños, viejos, jóvenes, mujeres, hombres que fueron ejecutados en un recinto gubernamental. De ahí que son responsables pues, desde los gobernadores, 2008, 2012, hasta los encargados de la propia prisión, alcaldes, todos, que por omisión no dijeron nada y que se ha perpetrado una de las masacres más grandes que se tenga historia aquí en México. Bien, por el ingeniero Guadiana, va a ser candidato, bueno, ahorita es promotor de la soberanía nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Ojalá y la gente vote por él, pues, o más bien se adhiera a él en este proceso de reconciliación con las gentes de Allende y Piedras Negras y reconciliación con el propio estado de Coahuila. Yo dije ayer que el maestro Kelsen, jurídico pues, positivista, filósofo, decía que Jesucristo vino a esta tierra en búsqueda de la verdad, pero más que de la verdad, en búsqueda de la justicia. De ahí que Claridad y Participación, a la cual yo pertenezco, pues queremos justicia en todo tipo, justicia económica, que ya denunciamos al gobierno del estado por desvío de 30,000 millones de pesos de deuda que tiene el estado de Coahuila, y hoy con esta cuestión de las masacres perpetradas en Allende y en el penal de Piedras Negras, Coahuila. Vaya bien, ojalá y el Tribunal de la Haya juzgue todos estos actos que la Procuraduría del Estado de Coahuila, como la Procuraduría General de la República a cargo de Peña Nieto, porque finalmente es el presidente, no han querido hacer nada ante estas masacres. Bien, globalización, mundialización, como dicen los franceses. Cuántas cosas malas, buenas se han hecho en tu nombre, y precisamente hay un artículo del señor Stiglitz en Project Syndicate, en donde pues habla de las ventajas y claro, hay otro comentario de la que fue secretaria de Relaciones Exteriores de Costa Rica y ahora está en Banco Mundial. En efecto, la globalización ha permitido que la mitad del globo salga de la pobreza, concretamente en India, China y Malasia, países muy poblados, entre ellos también América Latina, México, pues se ha incrementado la pobreza. Es de los pocos países donde vergonzosamente, por eso no sacamos ninguna medalla. No se hagan masturbaciones mentales, jóvenes. México muy probablemente no tenga casi medallas, pues porque vivimos con un pueblo muerto de hambre, mal alimentado, marginado, pobre en general. En las escuelas, pues no hay ni espacio para hacer deporte, las microescuelas que yo le llamo, las escuelas inoperantes en todo el país, con una reforma educativa que sanciona, que corre gente y que no le preocupa en absoluto las condiciones materiales de sus alumnos. Hablo yo de alimento, hablo yo de vestimento, de transporte, de todo lo que se implica que tengamos una buena educación, como pasa en los países del mundo. Pues bien, en México, el mundo, la globalización ha provocado ciertamente beneficios,
para grandes partes del planeta, pero al mismo tiempo, hay que decirlo, ha generado una gran concentración del ingreso, una baja participación, una caída de la participación de los salarios dentro del ingreso mundial de todos los países que componen la Tierra. Es decir, hoy los asalariados tienen menos participación mismo en Estados Unidos, y ahorita voy con ellos, que hace 20, 30 años, después de la era de Reagan, de la era de Thatcher, que se implementó el famoso neoliberalismo. Claro, este complementa a la globalización, en donde se liberan los mercados, se quitan las trabas, se quitan las regulaciones, y esto pues nos lleva a nivel mundial en un proceso de concentración y centralización de capital, como decía el maestro Hilferding en su obra maestra que se llama El capital financiero. Padre de la socialdemocracia alemana, por cierto, Rudolf Hilferding. Bien, entonces, dice Stiglitz, el problema está en que hoy la globalización no solamente le está pegando al tercer mundo o a los países emergentes, sino también le está pegando, jóvenes, a la raza blanca de allá de Estados Unidos. ¿Cuáles son los impactos desde el punto de vista económico? Pues esta concentración, baja del salario, baja de la participación de los asalariados dentro de los ingresos nacionales de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de toda Europa, del Japón, de todo el mundo. Y al mismo tiempo una gran concentración del ingreso que ya fue tratada por el señor Piketty de allá de la Universidad de París, donde yo también egresé. Entonces, pues este impacto económico de la globalización en los países centrales, llamaremos los desarrollados, pues está generando una serie de movimientos ultraderechistas, como es el caso de Austria, que va a una segunda vuelta en su elección general, contra, yo creo que es hijo de Hitler, este señor que va a pelear el Parlamento austriaco y que muy probablemente lo gane y que desea salirse de la Comunidad Económica Europea. Lo mismo pasó con la ultraderecha británica, que no estaba de acuerdo con la inmigración, con el deterioro de las condiciones de vida de su masa obrera, principalmente en el norte de Inglaterra, se sale del Brexit, se sale de la Europa, y hoy probablemente también veamos cosas insólitas como la separación de Escocia, puede darse, de Irlanda, de la Gran Bretaña, o del United Kingdom, del Reino Unido, como le llaman, va a ser el Reino desunido. Pero también está pasando en Francia con Jean-Marie Le Pen, hija de aquel ultraderechista francés, que pelea ante todo la pureza de la raza latino-francesa, la exclusión de todos los musulmanes, que son un mundo en las banlieues, es decir, en los alrededores y centros de París, y también pues la pureza de la raza y también la separación de Francia probablemente de la Comunidad Económica Europea. Pero también como Francia pues están los catalanes en España, que también quieren separarse de para no sufrir las calamidades y estupideces que hace el señor Rajoy permanentemente, y también pues lo vemos con Bélgica, lo vemos con otros países que definitivamente pueden llevar a la Comunidad Económica Europea, si así lo deciden ellos, a un caos y a su propia destrucción. Hoy, teóricos europeos como norteamericanos están propugnando para que la Comunidad Económica permanezca unida. Ya en Gran Bretaña hay protestas de los jóvenes que quieren volver otra vez, que quieren volver a votar, para que no se les excluya de la Comunidad Económica Europea, porque antes pues se podían ir a estudiar a Francia, Alemania sin problema, podían vivir en esos países, hoy ya no lo van a poder hacer. Podían irse de vacaciones, tener novia francesa, belga, alemana, lo que ustedes quieran, y ahora va a ser más difícil porque van a necesitar visa, van a necesitar pasaporte, van a tener que cruzar el Canal de la Mancha y ahí las mercancías británicas van a ser reguladas o van a ser supervisadas para poder entrar a Francia y al revés, las francesas supervisadas por los propios ingleses. Claro, esto ha generado, no un caos, sí ha generado malestar mundial, que pues algunas monedas como la mexicana se vieron devaluadas, otras también se vieron afectadas, y hoy el comercio internacional con Europa de Gran Bretaña también se está viendo afectado. Y sobre todo los que más van a sufrir son
los países colindantes del otro lado del Mar del Norte, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, España, porque los británicos con su libra devaluada pues van a consumir menos. Van a consumir menos, como hoy consumen menos los mexicanos. Acabo de estar en el Valle de Texas, pues ya no se ve la cantidad de mexicanos que se veían hace un año. Y claro, el peso valía 13 pesos por dólar, hoy vale 18, 18.50, bajó parece que hoy día 19, y esto afecta obviamente al comercio interzonal que tenemos en la zona fronteriza con los Estados Unidos. De todas maneras, México subió sus exportaciones a 145,000 millones de dólares, mientras que importa 30,000 millones menos, si estamos hablando de 115, y la balanza de pagos hoy sigue siendo favorable para México, y si a eso le agregamos las remesas que están mandando los connacionales a toda la parte sur del país, pues está beneficiando a sus familias y por ende está beneficiando al consumo interno de este país. Porque si mandaban $300, antes eran escasos 5,000 pesos, vamos a decir, pues hoy ya sube a 300 a 6,000 pesos el poder de compra de toda esta gente, la más pobre de México, descendientes o parientes de los inmigrantes, pues son los que se están viendo beneficiados. Ahora bien, en el caso, como decía yo, de la globalización, pues este problema, este proceso que se da a nivel mundial, pues está generando ya impactos en los países centrales, que no crecen, que crecen al 1%, 1.5%, a pesar del quantity easy y a pesar de las tasas cero, y de los déficits fiscales que se están generando en cada país de ellos. Es decir, aquí hay una queja de la ultraderecha o los neoliberales diciendo que las políticas keynesianas o neo-keynesianas del quantity easy o dinero fácil y tasa cero no está resultando. De ahí que, señores, pues no, sí ha resultado, porque el no haber aplicado este tipo de acciones en la cuestión de la economía mundial, es decir, las inyecciones de capital, bajas tasas de interés y déficits fiscales, hubiese provocado pues que el sistema todavía estuviera latargado en una recesión, como pasó en los años de 1930 al 37. Fue la Segunda Guerra Mundial la que realmente sacó a flote la economía mundial. No fue Keynes. Decía Keynes, a largo plazo todos estamos muertos. Sus políticas son de corto plazo de impacto. Impacto para dar confianza, para que el multiplicador de la inversión se mueva con el dinero fácil, para que se dinamice el consumo, pero ya a largo plazo, pues hay modelos de Harold Domar, de Hicks, de varias gentes que trataron de aplicar este modelo keynesiano a largo plazo y que finalmente fracasa porque en el sistema capitalista vemos depresiones o recesiones cada 10 años, 8 años, 10 años. Y según Minsky, pues eso depende mucho de, ahorita voy a comentar lo de Nadal, de la cuestión financiera. Entonces, pues esto claro, no se debe a las políticas keynesianas, el que esté creciendo bajo, sino también a las propias contradicciones, la superoferta que hay a nivel mundial, la escasez de demanda que tenemos a nivel mundial, por la baja de salarios o participación de los salarios en el consumo mundial o en el ingreso mundial, y esto es la principal contradicción del sistema capitalista. Y ubiquémonos. Minsky dice, no, el problema es que ya tenemos un sistema financiero oscuro, la oscuridad que no está controlado por la banca central. Coincidimos. Ahorita muchos bancos particulares emiten dinero, como dice Nadal. Es decir, en la teoría tradicional monetarista se decía que el dinero que emite un banco privado está en función de los ahorros. La cantidad de ahorro que se deposita en el banco se presta a terceros, pero hoy sucede de que el propio banco está generando dinero oscuro, ¿verdad? Que lo pone en el mercado, y esto está provocando que, como decía Minsky, las crisis financieras o la desconfianza o el temor, ¿verdad? La corrupción, el problema de la ambición. Lean un libro de Akerlof
que salió hace 3 años, que se llama Spirit Animal, de Schiller y Akerlof. Está muy interesante el libro, hablando del proceso de la corrupción, de la ambición del ser humano, de las contradicciones mismas del sistema capitalista. Yo lo acabo de adquirir precisamente en McAllen, allá en la frontera de Estados Unidos, y se me hace un libro muy interesante porque ve otros elementos no solamente económicos, sino sociológicos, psicológicos, historia también, influye mucho el proceso histórico en todo este fenómeno de las crisis o la recesión, la depresión, como ustedes le quieran llamar, o en los famosos ciclos económicos que se dan normalmente los normales o los ciclos seculares cada 8 años y los estructurales ya fuertes que se dan pues cada 50 años. Entonces, o 60, pues estamos hablando de los años 40, 60, 70 años. Bueno, esto hay que leer a Kondratiev, el maestro Kondratiev, que habla precisamente de las grandes crisis económicas y cómo estos ciclos se repiten. Bien, también tenemos problemas a nivel mundial con esta globalización, no se están poniendo de acuerdo, ponen de punta de pelos a la economía mexicana y a varias economías que dependen del petróleo. La Unión Soviética ha estado aumentando pavorosamente Irán, su cuota petrolera. Irán iba de 2 millones o de 0 millones, ya van en 3.5, Rusia va hacia 11 millones de barriles, 11 puntos o 10.5 de exportación de barriles de petróleo. Arabia Saudita no se quiere quedar atrás, entonces van a llegar a la reunión de Argel, capital de Argelia, pues todos peleados y considerando que hay una gran baja, una gran producción de petróleo a nivel mundial, pues estaríamos viendo bajas de los precios del petróleo, del Brent, del Texas, de la mezcla mexicana, estaríamos hablando de grandes bajas del precio del petróleo a nivel mundial. Esto implica para el gobierno mexicano pues más déficit, porque el gobierno mexicano vía Pemex obtiene dinero y eso refortalece en cierta manera sus finanzas públicas. Sabemos que hoy importamos la mitad de gasolina y la mitad de gas, pero todavía sigue siendo importante, a pesar de que ha bajado terriblemente desde la privatización o de la reforma petrolera, que es otro mecanismo neoliberal, ha estado bajando terriblemente la producción nacional de petróleo. Hoy se habla de que producimos de 3 millones que teníamos en la época del idiota de Fox, hoy estamos produciendo 2 millones de barriles. Se han estado vendiendo los bloques petroleros del petróleo, que no está muy profundo, pero no ha traído grandes inyecciones de capital. Si a eso le agregamos de que importamos la mitad de la gasolina, que cuesta 500,000 millones de dólares al año importar gasolina, del cual se roban, como dijo Andrés Manuel, el 80,000 millones, pues señores, esto es patético. Y ahora el señor secretario de Minas, conjuntamente con el señor presidente, bueno, presidente entre comillas, ya no preside nada, están hablando de la posibilidad de crear cuatro petroquímicas en el país para procesar productos químicos, gasolinas, diésel, todo lo que se refiere a lo que necesita la demanda nacional. Igualmente, pues estará pensando en perforar pozos de gas natural, grisú, y algunos del shale gas, que ya va a ser prohibido por Hillary, allá en los Estados Unidos, y que, pues, con el objeto de que el país importe cada día menos gas de los Estados Unidos. Hoy se están haciendo 3 o 4 gasoductos desde Texas, desde El Paso, Texas, y otros, parece que uno por el Golfo, con el propósito de abastecer al país del gas natural que tanto necesitamos. Y que lo tenemos, pero como los neoliberales decían, los idiotas estos, los del ITAM, junto con Fox y Calderón, y ahora Peña Nieto, y es más barato importar gasolina. En su momento fue más barato. Hoy se dan de topes y dicen todos, Andrés Manuel tenía razón. ¿Para qué estamos generando empleos en los Estados Unidos cuando aquí podemos tener esas empresas petroquímicas? En el país se está hablando de 4, que se van a gastar 40,000 millones, que quieren que le entre la iniciativa privada, fíjense, y que ahora pues sí las necesitamos. Ya salieron los idiotas del PRI y del PAN diciendo, bueno, pues vamos a reconsiderar. Entonces,
ya son muchas pendejas, son muy pendejos. Ya no es ser idiota, es ser pendejo. Es decir, se les está diciendo desde hace tiempo que había que reforzar a Pemex, que había que retener estas nuevas petroquímicas y no se ha hecho. Importamos plástico a lo bestia de China, de Estados Unidos, de Corea, importamos productos para la agricultura a lo bestia, importamos gas, importamos gasolina. Entonces, pues era muy razonable, no se necesitaba ser economista, tener solamente un sentido común, pues para hacer ahí la petroquímica que está en Hidalgo, por ejemplo, otra en Tamaulipas y 2 en Veracruz y Tabasco. Pero no se nos hizo caso a la izquierda y ahora las consecuencias las vamos a pagar todos. Dicen, es que tenemos una gasolina más barata que en Italia y en Canadá y en otros estados, en otros países. Sí, pendejete, pero el salario en México es 10 veces menos que en Italia. La diferencia entre las gasolinas de Italia y nosotros pueden ser 10 centavos o 20 centavos de dólares, pero el salario son 10 veces menor en poder de compra del pueblo mexicano que con respecto a Francia, Italia, España. Pues claro, tenemos un salario de mugre, de hambre, y entonces dicen, es que la gasolina todavía es más barata que en Europa. Sí, güey, pero el nivel de ingreso que tiene Europa es muchísimo más alto que lo que hay aquí en México. ¿Por qué no comparan los precios de las gasolinas en Venezuela, en Arabia Saudita, en Irán, en Rusia, en todos los países petroleros? Y se van a dar cuenta que en todos sin excepción de estos países, incluyendo los africanos, es más barata la gasolina. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, ante la propia crisis estructural que vive la sociedad y la economía mexicana, pues tiene que sacar impuestos a como dé lugar para poder evitar ese déficit y seguir disminuyendo sus reservas nacionales o internacionales, seguir disminuyendo el crecimiento del país, porque no le quieren cobrar a los muy ricos en este país, pagan nada más la clase media alta y los asalariados, son los que pagan impuestos, y el señor Serville, el señor de Televisa, los señores de Lala, los señores de Aeroméxico, los señores de las Mineras México, Minera Peñoles, esos no pagan impuesto, pagan el 3-4%. Al revés, se le regresa dinero, como a Televisa 3.500 millones, a TV Azteca, en el caso de Lala con la tasa cero, son cientos miles de millones que ya pudo comprar la Dairy Queen, la Bordens, ya compró Aeroméxico, ya compró Nicaragua, y al rato hasta la Parmalat de allá de Italia. Claro, con un gobierno tan benevolente que le da dinero a estas empresas y jode al pueblo en general, pues es muy fácil hacerse rico en este país. Y aparte, por los moches, como ya salió en Guardian, el periódico de Gran Bretaña, donde la señora, la esposa del presidente, pues ya le encontraron otro departamento allá en Miami, según ellos. Según la Presidencia de la República, no es cierto, pero bueno, está dando mucho que desear. Entonces, jóvenes, la globalización, para concluir, ha sido benéfica porque ha metido, es decir, ha sacado el 40% de los pobres de este mundo, o 50%, pero al mismo tiempo ha creado una concentración del capital y una menor participación del salario dentro de los ingresos mundiales. Esto nos ha llevado a la crisis. ¿Qué hace la banca? ¿Qué hacen los gobiernos? Utilizan dinero fácil que ellos mismos crean y generan las famosas crisis financieras, porque le están prestando a gente que no va a poder pagar. Para darles una idea, en Monterrey se ahorra $1 y se está gastando 26, se está prestando de más. Vive una burbuja inmobiliaria Monterrey. Puede quebrar como Londres, como Nueva York, como San Francisco. El mismo Saltillo ahorra $1 y se gasta 1 o 2 pesos. Todavía estamos en el término normal. Pero así está en Estados Unidos y así está, vean los libros de balance de la Reserva Federal, escandalosamente empasivados, vamos a decir, con una bola de bonos del gobierno norteamericano, y que si viene otra recesión, pues no van a tener no van a tener espacio para poder, o si van a tener, van a seguir emitiendo dinero a lo bestia. Y se van a tener que mantener las tasas cero, porque si no, con todas las deudas que vive el primer mundo, concretamente los países del sur de Europa, Japón, China, Estados Unidos, México, Brasil, pues con mayores tasas de interés sería la locura y sería llevarnos nuevamente a una recesión mundial.
De ahí que la Reserva Federal de Estados Unidos está calculando hasta cuándo aumentar la tasa de interés. Pues están pensando, yo creo que para el mes de diciembre, se hablaba de septiembre, que no lo creo, por los problemas que hay a nivel mundial, pero en diciembre, enero ya estaremos viendo aumentos de la tasa de interés. Hoy los bonos mexicanos pagan el 5%, los gringos pagan el 2, 3, los alemanes. Nosotros pagamos el doble de interés. Es decir, que si debemos 800 mil millones, perdón, 8 billones de pesos mexicanos de deuda interna, que es equivalente al 50% del Producto Interno Bruto, multipliquen esos 8 por 5, son 400, 500 mil millones de pesos que tenemos que estar pagando de intereses anualmente. Si el presupuesto son 4 a 5 billones, pues estamos pagando por concepto de intereses de la deuda el 10%. No hay que ser magos, ni complicarse, ni decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? Obviamente que estas cargas impositivas van con el propósito de poderle menguar o poder disminuir la presión que tiene Secretaría de Hacienda para cubrir el déficit fiscal que anda arriba del 3% y para cubrir los intereses de la deuda. No nos hagamos güeyes todos. Entonces, cóbrale al pueblo, a Juan Pueblo, cóbrale sus impuestos vía gasolina para que los estúpidos de los burócratas en la Ciudad de México se estén dando la vida de reyes con salarios estrepitosamente altos, en los del INE, los de los partidos políticos, lo que ustedes quieran, diputados, senadores, secretarios de Estado. Por eso no quieren que llegue el peje, es lo primero que quiere hacer, bajar los salarios a la mitad de su valor. Y dice, con eso que ahorramos le damos a los viejos, madres solteras, al Seguro Social, a todo mundo. Se pueden ahorrar 500 mil millones de pesos al año por concepto de quitar la corrupción. Ahora, que si a eso le agregan otros 200, 300 mil millones, bajar los salarios de la alta burocracia, pues señores, estamos hablando que podemos llegar con todos los dimes y diretes y pequeños cuentas a 1 trillón de pesos mexicanos, a 1 billón de pesos de ahorro, si es que llega la izquierda a gobernar este país. Por lo pronto los economistas en México se están poniendo de acuerdo, ya la economía mexicana en lugar del 2.9. ¿Qué decía Videgaray? 3.9 llegó a decir el año pasado, 3% este año. Pues nada, que los expertos ahora están hablando que la economía mexicana va a crecer al 2.1, 2.2. Significa que va a haber menos dinero por parte del Estado mexicano, porque al crecer menos una economía, hay menos impuestos, menos recaudación, menos gastos. De ahí que empezamos a ver municipios como Torreón, que de cero deuda de 100 millones ya andan en 500 millones. Saltillo, de cero ya andan en 300 millones. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los estados no reciben dinero de la federación y estos no lo aportan a los gobiernos municipales como debe de ser. Es decir, los engañan a los alcaldes y a veces se hacen los engañados porque el gobernador los puso de presidente o de alcalde. Entonces no le pueden gritar. Entonces, muchos municipios viven un problema de insolvencia, de falta de dinero hasta para pagar la policía, la luz, el agua potable, en fin, todo. De ahí que solicitan dinero a la banca privada y ahí van a enfrentarse con tasas del 8, 9% y hasta el 10%, porque son préstamos de corto plazo. De ahí que la economía mexicana pues estará creciendo al 2, 2.1, 2.2, la economía norteamericana optimistamente al 1.9, mucho menos que el año pasado, y las perspectivas para el 2017 no son buenas. Es decir, vamos probablemente a una recesión mundial, un desplome de las acciones de los activos, la gente está presionando para que se aumenten las tasas de interés. ¿Quiénes presionan? Pues los financieros, hombre, los que tienen el dinero. Los que tienen ahorrada lana dicen, pues no me están pagando nada. Las compañías aseguradoras que vivían prácticamente de los procesos inflacionarios. Los afores pues también se van a ver afectados. Todos, con las tasas cero. Es decir, los renteros también se ven afectados. La tasa cero sirve en cierta manera para dinamizar el empleo, la producción, cosa que no ha sucedido en las magnitudes que todos pensábamos de acuerdo al potencial que tiene la economía capitalista a nivel mundial. Dijimos, bueno, después del 2008, 2010,
la economía mundial puede crecer al 12, al 3, 4%. Nanay están creciendo al 1.5 y muchas de ellas metidas en un proceso de baja de precios, o lo que equivale a decir la deflación, o lo que equivale al aumentar el peso de las deudas dentro de su presupuesto nacional. Esa es nuestra realidad. Y claro, todos se quejan, no hay dinero, el gobierno no tiene dinero, va y comete la estupidez de sus reformas educativas que va a venir quebrando por las movilizaciones que tienen los maestros en el sur de México, también la reforma energética que va a venir quebrando, ya, es decir, pues todas las reformas que ha hecho Peña Nieto, los del PRD y los del PAN. De ahí que, jóvenes, pues vamos a echarle ganas a luchar brazo con brazo, para que, como dice la embajadora de los Estados Unidos, pues el principal problema es está con el peje. El principal problema de este país es la corrupción y, dice ella, necesitamos juntarnos todos para combatirla. Y no solamente corrupción aquí, como dice Akerlof, la corrupción también que reina en Estados Unidos con esos chavos que se la pasan cabildeando, los cabildeadores en los congresos, las tranzas que hacen los bancos, como Morgan, como Bernstein Stern que quebró, pero pues eso es un fenómeno del mundo contemporáneo. ¿Cómo andan las bolsas hoy día, mis estimados alumnos y amigos? Déjenme ver, pues ayer estaba viendo yo que más o menos, déjenme ver si abre, ya abrió. Está muy lento. La rivalidad Saudi-Irán, si se odian, pues está calentando el petróleo hacia arriba. Están produciendo mal, están produciendo más, dice aquí Bloomberg, y en efecto el Dow Jones bajando el 0.33. Déjenme ver los stocks. Todas las bolsas van en bajada con el 0.30, 0.40 promedio en América, el New York Stock, y en Europa también, fuera de Inglaterra, pues que se está viendo beneficiada con una libra tan barata. Toda Europa también trae un promedio de un 30, 35, 39, Francia, Inglaterra, Francia, Alemania, el Eurostock, y en el caso de España también con el 0.08. Y allá en Asia Pacífico, pues fue variado. Por ejemplo, Japón bajó el 0.18, 0.20, el Topix, y en el caso de Hong Kong subió el 0.12, pero China está bajando el Shanghái 0.42 y el Standard & Poor's de Asia el 0.16, y en el caso de India está subiendo el 0.77. Con respecto a las materias primas, déjenme ver cómo anda el petróleo con este pleito estúpido que hay entre Irán y Arabia Saudita, y claro, Rusia está con Irán, que es el principal productor del mundo, y entonces, pues el Bloomberg Commodities, que es un promedio, bajando el 0.62, y en efecto, el crudo del West Texas bajando 1.22 a 41.55, el Brent a 43.38, la mezcla mexicana debe estar en $35, ¿verdad? Y la gasolina bajando el 3.44 y el gas natural en el 1.68. Mientras tanto, como están bajando las bolsas, las commodities, que sube el oro y la plata, en la contraposición. El oro subiendo a 1.352 la onza, a 0.39 está subiendo la onza de oro, la de plata 1.59 a 20.17, andaba en 16, está muy bien. Y en lo que concierne a la agricultura, subiendo el maíz y el trigo, el 0.15 y el 1.14 el trigo, el algodón bajando el 2.20 y el ganado en pie a 1.14.93, bajando el 0.07. Como ven, aquí el problema ahorita está siendo el petróleo. La reunión de Argel van a saltar chispas, y obviamente los rusos estarán apoyando a Irán para que le cubran su cuota de 4.5 millones de barriles que tenía antes del bloqueo por parte de los Estados Unidos y países europeos. De ahí que el petróleo cae después
de las ofertas, de ganancias en las ofertas en las refinerías y en la caída debido a la caída de la demanda en los Estados Unidos. Y también Arabia Saudita, fíjense, están hasta idiotas, reportan récord de producción en el verano, ¿verdad? Entonces, ya hay una nueva noticia, en el Canal de Panamá se está abriendo una nueva ruta para el gas natural, el gas comprimido, el gas LP, pues que van a ser también para abastecer a México, porque con estos políticos del PRI, pues en lugar de exportar petróleo y gas, lo más seguro es que nos dejen tirados en la lona, con un Pemex casi quebrado, con un sector energético importador básicamente y con mucha corrupción. Pásenla muy bien, se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.